Lo cierto es que estoy contento de haber llegado, aunque sea tarde. Aquí veo unos cuantos amigos, Jesús, Salvador, vicegobernador de Buenos Aires, nada menos, y todos ustedes. Bueno, ¿qué es el G20? Yo creo que por ahí tenemos que empezar. ¿Por qué es importante el G20 para la Argentina y la presidencia? Esa es una de las preguntas que más hacen estos días la gente. ¿Qué hay de concreto para la Argentina en el G20? He visto por ahí algunas declaraciones diciendo, bueno, el G20 nos va a permitir inmediatamente aumentar las inversiones en la Argentina, el comercio. Eso no es el G20. El G20, efectivamente, tener la presidencia del G20 y estar en el G20 es parte de lo que es lo que el presidente llama inserción inteligente en el mundo, jugar un papel normal, un papel de país creíble, un papel de un país que está abierto al intercambio con los demás países y que institucionalmente es un país sólido. Eso es lo que va a traer eventualmente inversiones, comercio y todo lo demás. No es que porque tenemos el G20 mañana medimos en la tabla y hay 15 inversiones más o tantas toneladas de carne artificial. No, yo seguiré comiendo carne de la buena, Lilita, pero bueno, efectivamente va a ser uno de los impactos grandes el día que se produzca en el sector cárnico argentino. Pero la importancia del G20 viene porque es el mecanismo preeminente, como se le da en llamar, no el más importante, porque para la Argentina el más importante sigue siendo como organismo internacional las Naciones Unidas, pero es el mecanismo preeminente, y digo mecanismo porque no es un organismo internacional, donde para que se creó en el año 99, después de la crisis financiera asiática de fines de los 90, a nivel de ministros de Finanzas y de presidentes de bancos centrales, para dotar de estabilidad y gobernabilidad al sistema financiero y macroeconómico. Ese es el origen. Después, cuando se produce la crisis global financiera del 2008, se eleva al nivel de cumbres, y al nivel de cumbres, cuando entran los líderes, por supuesto, se suman a esa agenda que era fundamentalmente macroeconómica y financiera, se le suman temas sociales, políticos, de otra naturaleza, porque son los que efectivamente impactan en la gente genera ansiedades, dificultades, después las votaciones, por supuesto, y ahí viene el interés de los líderes en ampliar el espectro de esto. Pero ese mecanismo preeminente, como digo, para este tipo de estabilidad y gobernanza, el efecto que tiene es que ahí se fijan pautas, no decisiones específicas, pero pautas de cooperación entre las economías que integran el G20, los países que integran el G20, que no son solamente los países más grandes, 85% del PBI, 80% de la población mundial, 70 y pico por ciento, no importa las cifras exactas de la masa geográfica, sino que todos los que están ahí, incluida la Argentina, son países que sistémicamente han jugado un papel importante a lo largo de los años. La Argentina con sus más, sus menos, hemos tenido nuestras crisis, se nota tanto, che, que estoy... Che, a ver si pongo en el cañón chorrea el agua y después empieza mal la Fundación Alem con un PowerPoint, un cañón de PowerPoint arruinado, pero bueno. Ese papel sistémico hace que de ese grupo, del grupo del G20, lo que hace es dicta esos lineamientos, crea esos lineamientos que después se implementan en los distintos organismos internacionales según el tema, Fondo Monetario, Banco Mundial, Naciones Unidas, PNUD, Organización Mundial de la Salud, OIT, donde fuere. Y también en las relaciones bilaterales supone que tiene que haber, o incluso internamente. Entonces, el hecho de estar sentado a la mesa del G20 ya comporta la posibilidad de participar de la elaboración de esas normas. Desde un punto de vista, obviamente, la Argentina no es uno de los países grandes del G20, pero estamos sentados en esa mesa. Eso es cuando uno está como miembro. En general, las normas del G20, estos lineamientos del G20, tienden a tener un efecto global, es decir, están diseñadas, por supuesto se aplican a los países que son miembros, o se espera, no se aplican porque no son obligatorias, digamos, es un mecanismo de concertación, pero el impacto que eso tiene después se traduce en acciones en los foros que correspondan. Y el hecho de participar esas normas hace que uno pueda influir de alguna manera o por lo menos enterarse y ser parte de la elaboración. Las normas se le aplican a todos, y eso es lo que tenemos que entender. Entonces la posibilidad es que se apliquen con uno adentro o que no esté adentro y que igual el efecto se dé. Cuando uno tiene la presidencia, que es lo que el presidente Macri ha decidido tomar en el año y que bueno, hemos sido aceptados para tener la presidencia, como no es un organismo internacional, el G20 es un mecanismo informal de líderes, eso es la estructura. El efecto que tiene es que quien maneja la agenda es el presidente. Entonces,
en este año la Argentina va a tener, además de la posibilidad de participar en la elaboración de las normas, ser el que coordina la agenda. Y eso tiene una importancia grande porque la realidad es que, aun cuando por supuesto la Argentina no va a imponer la agenda a todo el mundo, porque eso hay que negociar, hay que hablar con los demás, pero fundamentalmente que determina qué va a la agenda y qué no va a la agenda es la presidencia. Y eso da un papel enorme, cuáles son los temas que vamos a llevar, por eso las prioridades que el presidente anunció el día 30, el otro día. Eso indica cuál es la importancia central que tiene el G20. Y la otra, que a veces se hace a contrario sensu, los argentinos nos hemos preguntado, sobre todo en el gobierno anterior, ¿por qué estábamos en el G20? Y yo una de las cosas que siempre digo, que no hagamos mucho la pregunta porque hay varios que se han hecho la misma pregunta. Entonces, para nosotros estar ahí, lo que significa es que la Argentina está sentada en la mesa principal de decisiones o de concertación de política del mundo. Cuando nos preguntemos por qué estamos ahí, para qué nos sirve, tengamos en cuenta que el día que nosotros digamos que no queremos estar, vamos a tener 50 países que van a querer estar, más otros 160 que nadie piensa en ellos que también van a querer estar. Evidentemente, el hecho es una de las cosas que el otro día en una conversación con un periodista, la forma en que se inauguró la entrevista era que bueno, que la Argentina quedó ahí en la época de Menem, en el año 99, y que en realidad nosotros estuvimos siempre decolados. Lo primero que yo dije, la Argentina nunca estuvo de colado. La Argentina es un país, como insisto, sistémicamente hemos tenido importancia y podemos volver a tenerla. La Argentina es un país que ha jugado un papel importante en la elaboración de normas internacionalmente en materia de derechos humanos, en materia de no proliferación, de desarme, de derecho internacional en general, de cooperación técnica para países de desarrollo. En este año que viene estamos cumpliendo 40 años del CTBT, del Cooperación Técnica para Países CTPD, que se inició que la Argentina propuso en el año 78, y financieramente también es verdad que la Argentina ha jugado su papel, para bien en algunos casos y para mal en otros, pero sistémicamente efectivamente no es un país irrelevante y sobre todo no lo es en nuestra región. Hay otros países que no voy a nombrar específicamente en la región, que a veces pueden decir que tienen más PBI que la Argentina o menos, pero lo cierto es que sistémicamente, globalmente no jugó ningún papel nunca. Y eso es un hecho muy importante que no hay que perder de vista. La razón por que la Argentina está ahí no es porque nos regalaron, sino que en América Latina seguimos siendo uno de los 3 más importantes. Y esa es la razón por la que tenemos que estar y estamos. Ahora, con la presidencia argentina que asume el presidente Macri, por supuesto que esto implica un esfuerzo enorme, y el esfuerzo enorme no es solamente que se da desde el punto de vista de la logística, que sin duda va a ser una tarea grande, porque muchas veces no se tiene en cuenta que el G20, la gente identifica la cumbre del G20, es decir, la reunión de los líderes, que por supuesto es la más complicada, la que implica mucho más. Ahí me están diciendo que hay un taxi esperando. Perdón. Para llegar a la cumbre hay aproximadamente entre 50 y 60 reuniones en el año, de todos los distintos grupos de trabajo, de los grupos de reuniones ministeriales, reuniones de los llamados grupos de afinidad o grupos de compromiso, los engagement groups, que son los que representan de la sociedad civil, de juventud, negocios, mujer, ciencia, trabajo que ya lo mencioné, Think Tank 20, perdón. No, ambiente no es uno de los grupos de engagement, los centros académicos, los centros de pensamiento como CARIS, IPEC y otros, que no son parte del G20, son como grupos de la sociedad civil, nada más que no es sociedad civil porque hay uno específicamente sociedad civil, de estos distintos grupos temáticos, que el de hombres de negocio, por supuesto, que tiene el efecto de que ellos ahí elaboran propuestas para los líderes, las cuales se podrán considerar o no, que también reúnen a los de los 20 países plus, que son los que integran el G20, y esos hacen una especie de tarea de asesoramiento, si se quiere. Pero en los grupos de representantes del Estado tenemos, por un lado, el canal de finanzas, que sigue siendo el meollo de la cuestión, el finanza y macroeconomía. Hay que tener presente, por más que la agenda del G20 se ha ido expandiendo, como dije, después de
después de que se elevase a nivel de líderes en el año 2008, el meollo sigue siendo la gobernabilidad y la estabilidad financiera y macroeconómica, que es la que manejan en la Argentina el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Finanzas en algunas cosas y el Banco Central, con sus pares de todo el mundo, por supuesto, y ahí tienen la cooperación de algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE y otros. Pero ese canal es el que lleva la cuestión original de dar más transparencia, más resistencia al sistema financiero internacional para evitar lo que pasó en la crisis del 99, mejor dicho, antes del 99, la asiática que lleva en el 99 a la creación del G20, y ciertamente la del 2008, donde el sistema financiero internacional estuvo a punto de colapsar, y eso podría haber generado una situación catastrófica, fue muy grave de todas maneras, pero no llegó a colapsar como colapsó el sistema en el año 29 y 30. Ese mecanismo de lo que se llama el track de finanzas, el canal de finanzas, funciona bastante aceitadamente. Ellos tienen una cantidad importante de reuniones de grupos de trabajo, pero también de ministros de finanzas y bancos centrales. Hay 4 o 5, depende del año, y eso a su vez informan a los líderes, pero a través del canal de Sherpa. El canal de Sherpa surge con la cuestión política, cuando se eleva a nivel de líderes, y ahí entran los otros temas estos de que les decía sociales. Ahí entra cambio climático, por ejemplo, los temas de desarrollo social, en este caso la Agenda 2030, temas que vinculan al trabajo, temas que vinculan a la educación, a la salud, a comercio e inversiones, y el trabajo de todos esos grupos tiene que hacerse ensamblado no solamente entre los que están dentro del canal de Sherpas, como se llama, sino también hay que trabajar muy coordinadamente con el sector de finanzas, con el canal de finanzas, porque la superposición el punto de contacto que existe entre los dos temas obviamente es muy grande. Por ejemplo, una de las prioridades que la Argentina va a llevar a su presidencia es el futuro del empleo vinculado a la educación y a la digitalización, pero ahí la gente del track finanzas lo va a encarar desde el punto de vista de los ingresos, del punto de vista no solamente de la recaudación, sino del empleo, del punto de vista con el impacto directo en la economía, que son lo que se está buscando es los dos aspectos de esto. Una son los efectos estrictamente económicos y otros son los efectos sociales y políticos que puede tener, y además con respecto a la educación a futuro. Esa coordinación que tiene que haber entre los dos sectores, digamos, del G20 es de una importancia fundamental, porque si cada uno va por su lado, después el producto final va a ser un producto deficiente. Pero una de las tareas que tiene la presidencia del G20, porque bueno, Carlos lo experimentó eso más directamente, el salto que hay de lo que comporta estar en el G20 cuando uno es miembro del G20, a cuando pasa a ser la presidencia o en el proceso que va a la presidencia, es un salto en orden de magnitud, en realidad, muchísimo, porque la participación que tienen los países que están en el proceso de ser a la presidencia, como éramos nosotros cuando estábamos en la Troika, con el anterior presidente y el que lo seguía, que éramos nosotros, con el caso de la presidencia alemana, obviamente implica un mucho mayor nivel de compromiso, y la presidencia implica uno todavía mucho mayor. Para dar una idea, las delegaciones de los países miembros del G20 en las reuniones estas son de 4 o 5 personas en el canal de Sherpas, y cuando uno tiene la presidencia tiene que ser por lo menos 20, porque necesita tener expertos en absolutamente cada uno de los temas y expertos que realmente conozcan lo que se está haciendo, y sobre todo por este punto que yo les marcaba de que el presidente pasa a ser el dueño de la agenda. No el dueño de la agenda en el sentido, bueno, somos el emperador del mundo, nos eligieron, entonces hacemos lo que queremos. Ciertamente que esto hay que tomarlo no con una cuestión de megalomanía, sin estridencias, pero la responsabilidad es esa, la responsabilidad es que nosotros tenemos que manejar esa agenda. Ahora, eso requiere, como les decía, esta coordinación. Pero además hay otro elemento que es fundamental en el proceso de cómo tiene que actuar la Argentina como presidente del G20, es que desde luego que el primer mandato que tenemos los argentinos que estamos en el G20 y los otros es que
avanzar los intereses de la Argentina, por supuesto. Pero uno de los intereses de la Argentina, si uno tiene la presidencia, es que el G20 siga funcionando bien. Pero además, en el caso de la Argentina, creo que tenemos un mandato especial que va al origen de lo que les decía, por qué estamos en el G20, para qué sirve el G20 para la Argentina. La mayor parte de los países que están sentados en torno a la mesa del G20 tienen otros foros importantes donde están. Los países grandes tienen 50 foros, no de la importancia del G20, pero están en un montón de otros lugares. Nosotros no estamos en ningún otro de los que sean realmente de peso global. Y ese es un dato que es fundamental porque para nosotros el G20, que estoy convencido, es más importante que para algunos de los otros que están ahí. Es más, creo el otro día en una reunión que tuvimos, uno de los países que quería que empecemos un debate estratégico sobre el futuro del G20, y es uno de los países que cuando se discutía, el país tiene mucho más peso que la Argentina, pero que cuando se discutía si el G20 debía pasar de 20 a 14, era de los candidatos a irse también. Entonces lo que le dije al delegado de ellos es decir, mira, nosotros somos los últimos que tenemos que estar promoviendo esto, las revisiones estratégicas del G20, porque no sea cosa que digan, mira, tío, la verdad, buena idea, las revisiones estratégicas, pasemos a que seamos 14, porque si somos 14 ustedes y nosotros nos quedamos fuera. Entonces no creo que sea un tema que nosotros tengamos que mover con demasiado énfasis. Y también en una reunión que tuvimos con la OCDE, la OCDE juega un papel de asesoramiento en el G20, pero a veces yo tengo la sensación de que juega un poquito más allá de asesoramiento, pretendiendo dar lineamientos de lo que tenemos que hacer, y eso hay que tener en cuenta también que aunque no seamos Estados Unidos ni China, el hecho que la agenda sea nuestra, nosotros tenemos que ser conscientes que el manejo de la agenda es de la Argentina y no de organismos internacionales o de cualquier otro, porque de eso también va a depender que efectivamente demostremos que está bien que estemos, no solamente que estemos en el G20, sino que manejemos la agenda. Y en este caso la gente de la OCDE quería hacer una reflexión estratégica con la Argentina sobre el futuro del G20. Le dije, no, si llega a haber una reflexión estratégica sobre el G20 no va a ser con la OCDE. Si nosotros si la hacemos, la haremos con Estados miembros, no con ningún organismo internacional. Si como resultado del debate o de las discusiones que haya dentro del G20 entre los Estados miembros llegamos a la conclusión de que efectivamente habría que hacer algo, pediremos, si hace falta, el asesoramiento que corresponda a los distintos organismos de que se trate, que pueden ser la OCDE, el Fondo, el BID o quien sea. Otro dato que yo creo que es importante de la presidencia argentina del G20 es que no es, sin duda, es un mérito, yo creo, del presidente Macri haber tomado el desafío comporta jugarse, en definitiva, jugarse a que yo creo que lo podemos hacer bien, pero efectivamente fue una decisión arriesgada en el sentido de tomar un riesgo, no arriesgada de que vaya a salir mal, pero sin duda necesitamos poner a todo el país detrás de esto. No es solamente una cosa que es del gobierno y para beneficio del gobierno solamente, entre otras cosas, que estamos en un partido político entre correligionarios, porque los que se quedan fuera tienen todas las razones para empezar a atacar el proceso. Entonces creo que hay que incorporar a todos, es decir, a todos los que quieran incorporarse, obviamente. Tiene que ser un proceso plural, un proceso de escuchar qué es lo que los distintos sectores piensan. Podremos no estar de acuerdo, pero incluso no estando de acuerdo explicar por qué vemos que esto es bueno para el país. Yo no tengo ninguna duda que si el G20 argentino sale bien, sin duda que va a contribuir a generar esta noción de que la Argentina es un país que está volviendo por sus fueros. En definitiva, la Argentina es un país que se hizo en su relación con el mundo. Es un país que ha estado siempre abierto al mundo. No necesariamente, cuando digo abierto al mundo, no significa la apertura económica de los años 90, pero significa sí estar abierto a las ideas, a la gente, al intercambio. Este es un país que se hizo con el concurso de gente de todo el mundo, y eso es algo que hay que buscar de vuelta, Creo que en ese proceso de escuchar a los distintos sectores de la sociedad, a la sociedad civil, por supuesto, a los distintos sectores de la política, a sectores de la academia que están involucrados en esto que les decía, los think tanks, pero no todos. Por eso es que hay espacios para los otros también.
no solamente los que lideran, digamos, como presidente y como copresidente cada uno de estos grupos de afinidad, de mujeres, porque y hay que darle también un contenido federal, que eso en el programa que se ha hecho, en el programa de las reuniones, el contenido federal está representado en el hecho que va a haber una buena cantidad de las reuniones del G20 van a ser en el interior del país y eso por supuesto va a generar que se pueda llevar lo que significa el G20, a que se entienda lo que es el G20 también a todo el interior, no a todo el interior en el sentido de no van a ser las 24 provincias. Hay problemas de infraestructura que son importantes dependiendo del tipo de reuniones. Y esa noción de que el G20 pertenece a todos los argentinos creo que es algo que puede contribuir al éxito. La otra tarea que es también igualmente importante, porque en el G20 no es un mecanismo donde los temas que se vayan a tratar son temas directamente vinculados a la Argentina, y ese es un tema central que hay que tener presente en la elaboración de los documentos de trabajo de los distintos grupos. La naturaleza de los temas que se tratan tienen que ser intrínsecamente globales, es decir, tienen que ser de interés global. Por supuesto que son de interés de la Argentina también, no vamos a llevar una agenda que sea contraria a nosotros, pero tienen que ser cosas que superen el espacio minúsculo, digamos, de nosotros, que por supuesto es importante, sino que las cosas que salen del G20 no van a ser de un efecto directo inmediato, pero en el largo plazo tienden a generar un mundo estable, un mundo más gobernable, tanto desde el punto de vista financiero, macroeconómico, como político y social, que eso está, por supuesto, es de interés directo de la Argentina. En esa tarea, lo que tenemos que hacer también es incorporar a todos los países que son miembros del G20, a que participen activamente, no solamente a nivel de estados participan, es decir, va a haber delegados de todos los países, por supuesto, de los países que son miembros, más los invitados, pero en estos grupos de afinidad, y yo lo estoy percibiendo de alguna manera, hay una tendencia muy argentina a juntarnos, sobre todo contactar a los países, a los representantes de países europeos, de Estados Unidos, de América Latina, y nos olvidamos de que son Indonesia, Sudáfrica, India, que son también parte del G20 y además son los países ya denominadas economías emergentes que nos interesa también representar. El presidente lo ha dicho varias veces, que la Argentina va a llevar al G20 una visión desde el sur, porque es la visión que tenemos nosotros. A mí me costaría mucho llevar una visión sueca al G20, tiene que ser una visión del sur sin que eso se lo tome como un elemento antagónico de lo que hay en el G20, pero hay que tener presente sí que el G20 se crea porque los mismos países del G7 a fines de la década del 90 llegan a la conclusión de que ellos solos no podían dar soluciones a estas crisis financieras y macroeconómicas que se producen con la crisis asiática y después mucho más todavía en el año 2008 con la crisis global financiera, sino que había que incorporar a los países, a las grandes economías emergentes que eran las que estaban empezando a actuar como locomotoras, y que la verdad es que en la crisis del 2008 el mundo no tuvo el colapso generalizado que podía haberse esperado como consecuencia de que economías como la China, la India, Brasil no tuvieron una caída de su actividad económica mucho menor que la que habían tenido los países europeos, los países centrales o Estados Unidos, sobre todo, que es donde se origina la crisis. También ahí es donde hay que destacar la importancia del G20, porque esa incorporación de países en desarrollo y países desarrollados tuvo el efecto de generar una nueva visión que cuando era financiera y macroeconómica, no digo que sea más entendible, pero era más técnica, si se quiere. En todo caso, funcionó bastante bien, esa es la verdad. Cuando se produce la crisis del 2008, la tentación, si uno ve hacia atrás en la historia, podría haber sido porque algunos de los países que no estaban tan involucrados en la crisis, China por ejemplo, es un país que podía haber tenido ventajas estratégicas si hubiese pensado diciendo, bueno, la ruina de los países centrales me puede dar a mí una mejor oportunidad de avanzar y bueno, siendo los chinos lo que son, obviamente es obvio que ellos sí piensan en largo plazo, eso no sucedió, es decir, en el fondo adoptaron una actitud cooperativa, fue una situación que facilitó la salida de la crisis del 2008 al 2011,
no sin costo, por supuesto. Hubo reestructuraciones de bancos importantísimos y concentración financiera en Estados Unidos y en otros países, pero eso mismo, hacer historia contrafáctica es muy difícil, podía haber terminado en una hecatombe como la que sucedió en la década del 30, como decía antes, de consecuencias que imprevisibles. Bueno, por lo pronto la del 30 ya sabemos en qué terminó, no solamente en la crisis de los fascismos de esa época, porque eso venían un poquito antes, pero la verdad es que la crisis esa que cambió el mundo para mal. En este caso, lo cierto es que el nivel de cooperación sigue más o menos existiendo, y digo más o menos porque ahora hay algunos ruidos producto de cambios en la política, cambios en países centrales como es Estados Unidos. En Hamburgo ustedes habrán visto lo que decía Lelita, es decir, la imagen es las protestas por todas partes. Y la verdad que habiendo estado, esa fue mi primera reunión como Sherpa del G20, la de Hamburgo. La verdadera disrupción de Hamburgo no fueron las protestas en la calle, porque en definitiva fueron fuertes, fueron violentas, pero siendo los alemanes los que son, en 48 horas estaba terminado, eso se acabó. La gran disrupción fueron las propuestas de Estados Unidos tratando de modificar no la agenda del G20 que se venía negociando, lo que iba a ser el comunicado de la cumbre, sino en realidad en esas propuestas de modificación, lo que se estaba cuestionando eran los consensos básicos a los que se llega después de la caída del muro de Berlín en el año 91, temas como el libre comercio, la importancia del clima, en este caso el medio ambiente, pero ya a esta altura el tema del clima, la importancia de un desarrollo que permita la incorporación de todo el mundo, es decir, la Agenda 2030 en este caso concretamente, porque si hay una tarea que es común a todos, países desarrollados y en desarrollo, es cerrar la brecha de desigualdad que hay en el mundo, porque eso abre una oportunidad, puede ser una oportunidad de una óptica negativa si se quiere, porque decir de que bueno, hoy en día tenemos algo en común, que es que la pobreza afecta a todos y no solamente a los países pobres, no es un consuelo muy grande, pero la verdad es que es cierto que hoy en día la brecha de desigualdad que existe se aplica, por supuesto, en el mundo en desarrollo. En la Argentina lo vemos con un criterio casi de angustia la situación que existe, pero se aplica también a los países desarrollados. Si uno está en Estados Unidos o en muchos países europeos, la diferencia entre los que tienen y los que no es muy grande, y eso genera, por supuesto, angustia, genera tensiones, y esas tensiones generan también consecuencias políticas. Y lo estamos viendo, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasó en las elecciones, lo que pasó en algunos países europeos y también, por supuesto, en países en desarrollo. Entonces, eso abre una ventana de oportunidad, si quiere, para tratar de encarar esos temas. La preocupación principal que hay con respecto a la Agenda 2030, a la Agenda del Desarrollo, Estados Unidos tiene la mayor objeción que surgió en Hamburgo de esto, se vincula a obligaciones para el financiamiento de esa agenda, no la agenda en sí mismo, pero bueno, es cuestión de tratar de trabajar en eso. Y una de las tareas que le va a tocar a la Argentina es tratar de restablecer los consensos que se han roto de alguna manera. La verdad que los alemanes hicieron una tarea muy buena, no valorada, porque la comparación que se hace muchas veces, incluso en la academia, es comparar la declaración de Hamburgo, la declaración de líderes de Hamburgo, con la declaración de Hangzhou en China. Y obviamente, si uno ve las dos, ha habido una declinación importante en los objetivos, en la ambición, en las metas. Pero lo que sucede es que con lo que hay que compararla era con las propuestas que hizo Estados Unidos antes de lo de Hamburgo, que eran mucho más limitativas, y los alemanes, y con el concurso de los demás países, se consiguió por lo menos acercar algunas de esas posiciones, sin duda en un nivel de ambición menor que el que venía de la presidencia china, porque en la presidencia china hay que tener presente que una de las cosas que sucedió es que hubo un acuerdo, bueno, vos estuviste en China, Carlos, hubo un acuerdo esencial entre Obama y Xi Jinping, entonces obviamente eso cambiaba completamente la estructura. Algunas de mis preocupaciones, y de hecho el logo nuestro, si ustedes ven el logo del G20 es G2 y un cero polícromo, y el G2 y después el 0
medio negrito. Entonces yo digo, bueno, ojo que esto no sea un preanuncio que vamos a un G2, China, Estados Unidos, y los demás la vemos la ñata contra el vidrio, y aquí estamos ya más cerca de Boedo, así que podríamos ir a, podría ser una de las consecuencias, pero la realidad es que el restablecer esos consensos va a ser la gran tarea argentina, y uno de los temas más complicados, que es el que donde no fue posible establecer ningún consenso, fue en el caso del cambio climático, porque Estados Unidos anunció que se retiraba del Acuerdo de París y que no aceptaba, de hecho no aceptan las menciones a la palabra cambio climático, a la frase cambio climático. Esa va a ser una de las tareas difíciles, y lo he dicho en varias de las presentaciones que me ha tocado hacer. La Argentina lo que va a tratar es de acercar las posiciones en la medida que sea posible. No va a ser posible en todos los casos y a lo mejor no conseguimos hacerlo, pero en todo caso, si no podemos llegar al restablecimiento de algunos consensos básicos, no va a ser porque no tratemos. Después están, bueno, las prioridades argentinas, ya les indiqué que son las que anunció el presidente, son futuro el empleo con educación y digitalización. La cuestión del financiamiento para infraestructura, que está muy vinculado a todos los temas de desarrollo, y el futuro de la seguridad alimentaria, no desde el punto de vista simplemente de producir alimentos, sino sobre todo encarado desde la óptica de la incorporación de la producción de alimentos a las cadenas globales de valor. El G20 no tiene como misión replicar los foros, las negociaciones que hay en otros foros internacionales. Por ejemplo, la OMC va a tener alguna consecuencia, por supuesto, la reunión ministerial, pero el G20 no está para reiterar o replicar las negociaciones específicas que se dan en la OMC, sino para algún lineamiento más general de carácter político, fijación de políticas más en un sentido más amplio. Y por supuesto también la otra tarea de la Argentina es continuar con la agenda que viene de presidencias anteriores. Algunos temas tendrán más énfasis que otros, pero ahí está, esa es otra de las cuestiones. Un tema que no está en el G20 ni va a poder estar son los temas de seguridad y estratégicos, porque ahí la posibilidad de que haya consensos es mucho más remota, y obviamente esos son temas hay foros específicos, el Consejo de Seguridad, Naciones Unidas u otros lugares. Evidentemente llevar temas como la crisis de Medio Oriente, Siria, o alguno de esos, salvo Corea del Norte, que tiene la ventaja. Corea del Norte es un gran construidor de consensos, porque todo el mundo, hasta los chinos, pueden siempre decir algo malo de lo que está pasando ahí, pero más allá de eso es muy difícil poder llegar a ningún tipo de acuerdos, y por supuesto el G20 es un mecanismo que funciona con base al consenso. Bueno, yo cortaría acá y bueno, si tienen alguna pregunta o lo que fuere.